Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros Maimónides. Maimónides, que los judíos le llaman Rambam, porque Maimónides es una versión griega, como si dijéramos del término, porque Rambam es un acrónimo del Rabí Mosés Ben Maimón. Por eso decimos Maimónides. Maimónides han encontrado, mirar, esta historia proviene de la prensa de la Universidad de Granada, que me gusta muchísimo porque han encontrado un documento, el catedrático de lengua semítica está ahora mismo en Cambridge y le han permitido ver una... Es que no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en hebreo, pero no me acuerdo, ahora lo diré. Una serie de documentos para que los analice, cosa que ha hecho y ha descubierto en ese grupo de documentos, porque mirar, hay unos documentos de la sinagoga que es que no sé cómo se llaman, cuando tienen la palabra Dios, no pueden ser tirados a la basura ni pueden ser, porque se está mencionando a Dios. Entonces se guardaban en archivo en ¿cómo se llama? En la sinagoga del Cairo, que tenía al lado una escuela rabínica. Y entonces, nuestro Maimónides nace en Córdoba, es hijo de... Su madre es hija de un carnicero, muy humilde, pero el padre viene de buena familia, son gente cultísima, el padre va a ser el que forme a los hijos. El padre era un erudito y decían que venía de un rabino que era bastante conocido, que no me acuerdo tampoco cómo se llama, hoy no me acuerdo de nada. Bueno, nuestro rabí después... Maimónides, no sé cómo decirlo, es como un pilar dentro del judaísmo, y eso que los askenazí siempre le han tirado de huello, porque la sociedad judía, antes de creeros que está muy cohesionada, muy al contrario, está bastante como fragmentada. Están los sefardí, los askenazí, los falashas, en fin, y después están los rusos, que no sé, que ellos no provienen de la diáspora, sino de los házaros, que se convirtieron en masa, por eso hay tantos judíos. En fin, el judío está en China, pero en el caso de nuestro sefarad, hubo los sefardíes, los ladinos que hablaban ladino, que es como el latino, hubo una edad de oro en la época del Islam español y hubo una serie de filósofos maravillosos que coincidieron espacio-temporalmente, y uno de ellos, quizá el más destacado, es Maimónides, que sería... Maimónides es... después voy a contar primero su vida y después cuento las cosas. Nuestro Maimónides va a estar, van a venir la invasión de los almohades y entonces se va a ver obligado, él ha nacido en el siglo XII, se va a ver obligado a emigrar y emigra a mi tierra, que es la Almería, y se pasa 4 años aquí y después dicen que va a la Provenza. No se sabe, no se tiene constancia. Lo que sí hay constancia es que emigra a Fez, en Marruecos, pero allí también sucede una serie de hechos desagradables y entonces al final termina emigrando al Cairo, a una ciudadcita que hay cerca del Cairo, y allí tiene un hermano que se llama David. Me parece que tiene dos hermanos más. David Ben Maimón. Entonces David es muy inteligente, también ha sido educado como el padre, pero claro, no es como la altura de nuestro Maimónides, que por cierto en Estados Unidos hay Universidad Maimónides, yo que sé, hay montones de cosas Maimónides. ¿Qué poder tienen los judíos allí? Me he sorprendido de verlo. Bueno, el caso que en el Cairo él se dedicaba a estudiar y su hermano David Ben Maimón, que era más jovencito que él y que él lo había formado, porque el padre se volvió a casar, pues es como buen judío, muy negociante, y entonces negocia con joyas y compra y vende, compra. Entonces gente de alrededor le da dinero para que, digamos, después le ve una serie de beneficios. Y nuestro Moisés le dice a su hermano David que por favor que no se vaya de lo que es el Mar Rojo, porque que no se vaya a sitios lejanos que son muy peligrosos. El hermano le va estupendamente el negocio y quiere mejorar, con lo cual se va a la India y allí naufraga su barco en el Índico y bueno, es un desastre. Entonces nuestro Maimónides, nuestro Moisés, cuando se entera de la muerte de su hermano, que ha perdido todo el patrimonio del padre suyo, etcétera, él dice que se queda con una viuda jovencita y una nena chiquitita, más sus hijos, más sus padres. Bueno, conclusión, tiene que ponerse a trabajar de la noche a la mañana y además con prisa. Entonces se pone a trabajar de médico porque era cultísimo. Y él va a ser también rabino.
y llega a ser médico de Saladino. Y él cuenta, porque era una buena persona, que viene de estar atendiendo a Saladino a su familia, llega reventado a su casa y se encuentra judíos y gentiles en la consulta esperando porque se encuentran enfermos y no tiene más remedio que atenderlos. Nuestro Maimónides va a morir, no sé si el 10 de diciembre, con 69 años. No paró y trabajó muchísimo. He llenado el blog de rabinos de todo el mundo, me he quedado alucinando porque hay muchísimos rabinos argentinos, hay muchísimos rabinos norteamericanos. Yo digo, ¿habrá rabinos de otros lugares del mundo? Supongo que sí, porque en Francia hay bastante. Siempre que hay alguna fiesta judía aquí, llaman a algún rabino de París. Pero yo todo lo que encontraba hablando de Maimónides eran todos o argentinos o norteamericanos. Y digo, ¿what? Con unas barbas muy largas. O judíos argentinos, judíos, los que viven en Israel, pero que eran a su vez o hablaban español o hablaban inglés americano. Por favor, estaros quietos, ya empiezan a hacer maldades. Voy a encender luces porque esto se está nublando y cada vez hay menos luz. Bueno, voy a ver si hablo de Maimónides. Su juventud transcurre en la ciudad de Córdoba. Él ha nacido en Córdoba. Pero los almohades eran muy bruticos, venían de África. Cuando la gente no sabe, por ejemplo, los bereberes son más nabateos, son más cultos, estuvieron en Granada y ellos de alguna forma posibilitan la construcción. Granada se decía Garnat al-Yahur, que era Granada la de los judíos. Y entonces ellos son los que posibilitan muchísimo conocimiento. Ellos están muy por encima cuando vienen al norte de África porque estaban casi en el neolítico. Ellos vienen de Oriente y de hecho todas sus ropas son orientales, ellos mantienen una lengua. Los bereber, que los romanos le llamaban bárbaros y de ahí se quedaban bereber, ¿no? Y estaban muy por encima, pero los almohades eran bruticos y los que había aquí en la península, los musulmanes que vienen aquí eran gente sofisticadísima, cultísima, con un progreso tremendo, que aportaron muchísimo a la ciencia, a las matemáticas, etcétera. Pero bueno, como estos eran bruticos y guerreros, pues conquistaron muchas ciudades y se juzgaron a mucha gente. Entonces los judíos hacían matanzas, en mi ciudad también, en Almería, y entonces porque eran muy estrictos religiosos, eran muy fanáticos, ellos generan como matanzas. Bueno, nuestro Maimónides, nuestro Moisés, se establece en Cairo, en Egipto, es médico de la corte del rey Saladino y se cuenta que también trabaja para Ricardo Corazón de León. Mirad, los musulmanes son los creadores de ¿cómo se llama? Los hakim, que son los médicos. Realmente los primeros que empiezan a estudiar son Avicena, y crean como en la madrasa, como llevan diferentes turbantes. Tienen muy buena tradición de muy buenos médicos de siempre, incluso en la actualidad sigue habiendo muchísimos médicos y además tienen un sentido de servicio social muy grande en los países musulmanes, los médicos, los países musulmanes que yo he conocido, que no significa todo, tampoco quiero hacer generalizaciones porque evidentemente se parecen entre ellos como huevo en una castaña. Es como cuando la gente dice los musulmanes, yo digo, ¿pero cuáles? Es como decir los cristianos, es que se parece uno del séptimo advenimiento, como se llame, el séptimo día, o los testigos de Jehová a uno de los Opus Dei. En nada, todos son cristianos, ¿no? O yo que sé, un católico, un protestante, a montones de sectas que hay, a UNAMI, no tienen nada que ver. Bueno, pues dentro del Islam hay, que son todos musulmanes, pues no sé, hay suníes, ismailitas, wahhabís, no sé, montones de, que entre ellos no tienen nada que ver. Me refiero a la práctica, sufís, yo que sé, en España tenemos muchísima tradición de místicos, Ibsina, Imtufail, muy, muy buenos místicos que van a influir bastante en lo que son nuestros escritores del siglo de oro y van a influir en Raymond Joule, etc. Y bueno, ya veréis cómo Maimónides, que realmente lo que hace es armonizar la fe con la razón a través de Aristóteles, y eso tiene un valor grandísimo, importantísimo, y va a influir en pensadores, en los, ¿cómo se llama? En los escolásticos muchísimo, va a influir muchísimo en su aristotelismo, porque realmente las fórmulas están hechas ya desde la antigüedad. Bueno, que que trata también Ricardo de Corazón de León y con motivo de la Tercera Cruzada. Bueno, Maimónides va a hacer tratado, ahora lo contaré, sobre el asma, sobre la neumonía, sobre la almorrana, sobre montones de cosas. Maimónides es considerado como el filósofo judaico más importante de la era postalmúdica y su obra influye muchísimo en pensadores cristianos y árabes.
lo lloraron árabe y cristiano porque fue una buena persona y él le daba igual que fuera cristiano que árabe. Él, si tenía un enfermo, lo atendía. Eso lo debían de tener claro también los de ahora. Bueno, mediante el aristotelismo, él concilia la fe judía con la razón e influye muchísimo en los escolásticos. Rambán es, como le llaman los judíos, no la forma griega que le llamamos nosotros Maimónides, es precursor de Spinoza. Spinoza es el conocimiento rizomático. Spinoza huye, es un judío español que su familia huyen y se instalan en Holanda. Y allí Spinoza es un heterodoxo, le pegan una paliza en la, en la sinagoga, lo echan de allí. Bueno, y bueno, Spinoza es puntero en la filosofía, el conocimiento rizomático. Bueno, las obras médicas de Maimónides albergan grandes descripciones, como he dicho antes, como el asma, la diabetes, la hepatitis, la neumonía, etc. Debido a la búsqueda de síntesis entre Aristóteles y la fe bíblica, Maimónides tiene, como os he dicho, una gran influencia en Santo Tomás de Aquino, que menciona Maimónides muchísimas veces, es que era un hombre de un talento, era un superdotado. Y además lo incluye en uno de sus libros en latín, porque el latín era, cada época hay una lengua franca, ahora mismo hay la lengua franca es el inglés. Hay más cantidad de gente que sabe inglés pero no sabe hablarlo. Los chinos, yo no sé hablarlo, puedo escribir una carta y la entiendo escrito, pero no entiendo muy bien hablado y ni sé hablarlo yo tampoco muy hasta allá. Entonces, en aquella época la lengua franca era el latín. Entonces, este lo incluye, ¿cómo se llama? Santo Tomás de Aquino lo incluye en una obra suya que se llama Libri Quartor Sententiarium, sí. Bueno, Moisés Ben Mamón, que todo el mundo lo llama Maimónides, ha nacido en Córdoba, donde le han dedicado una escultura muy bonita, que es en aquellos momentos cuando nace bueno, es Imperio Almorávide, el 30 de marzo de 1138 y muere 69 años después. Él va a estar, cuando emigra, está en Almería, luego está en Fez y luego está en el Cairo. Y muere en Ayubí el 12 de diciembre de 1204. Es un judío sefardí que es considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá. Da buenos consejos para prevenir la enfermedad, para tener un cuerpo sano en época medieval. Él ejerce de médico, de filósofo, de astrónomo, de rabino en el Al-Ándalus, en Marruecos, en Egipto. Está influenciado. Pero yo os digo que es debido a la muerte de su hermano, hay muchísimas bocas que alimentar y él se tiene que poner las pilas, pero rápido. Él está influenciado por Al-Farabi, Avicena y su contemporáneo Averroes, que coinciden en Almería el tiempo que está Averroes, está Maimónides. Porque de alguna forma el reino de Granada, que somos Granada y nosotros, Almería era más importante entre el siglo XI y XIII. Decían, cuando Almería y Granada se quería. Lo que pasa es que, porque nosotros desde un principio, desde el inicio del Islam, somos donde la flota de... Ay, no me acuerdo cómo se llama, Abdelrahman, que llaman ellos Abdelrahman, estaba aquí. Y que estaba, mi zona era todo gente de Yemen, que son los marinos del Islam. Pero cuando se conquista Córdoba, que era, yo creo que debía ser la capital de nuestra comunidad andaluza, pues hay como una especie de diáspora y toda la gente que huye hacen unos saqueos horrorosos. Córdoba era maravillosa, sigue siendo maravillosa la mezquita, pero tenía Medina Zahara, que era excepcional, tenía una sinagoga, era un lugar donde convivieron judíos, moros y cristianos totalmente en paz y armonía hasta que llegaron los almohades, que es en la época de este. Bueno, él le da un consejo muy curioso y eso me gusta muy a sus correligionarios, a sus paisanos, y le dice, mirad, si tenéis que, porque él mismo se viste de árabe, pero después en su casa practica la vida judía, ¿no? Y de hecho cuando va por Marruecos y todo esto sitio va vestido de árabe para no llamar la atención, ni él de su familia saben perfectamente hablar árabe, que no es fácil, son lenguas semíticas. Él le dice a su compañero judío, al judío le dice, mirad, si tenéis que cambiar de religión, si tenéis para salvar la vida, no lo dudéis un minuto. Porque es que los judíos siempre han sido muy pragmáticos. Y me parece muy hermoso que diga eso. No merece la pena morir por nada ni por nadie.
Lo primero, la supervivencia, digo, totalmente de acuerdo. Bueno, él es contemporáneo de Averroes y él mismo se convierte en referente para filósofos y muchos científicos musulmanes. Tiene varios libros, que uno de ellos es la Mishneh Torah. Cuando hace la Mishneh Torah, le hacen trampas porque hay una... Ya está en las traducciones, está la influencia de la Iglesia. Entonces, pues quitan y ponen, y entonces volver esta Mishnah al sitio ha costado trabajo. Las razones de los errores son las transcripciones que hicieron los traductores, que quedan fijos en el texto, ediciones en las cuales algunos de los transcriptores corrigieron el texto como les dio la gana, según su entendimiento y la censura. Y lo que pasa es que al tener el original en hebreo, ahora con el tiempo, pues se ha corregido, por decirlo de alguna forma, porque estaba la censura de la Iglesia en ciertas naciones europeas que se llama el Hasknaz, que alteró toda la referencia, aparte que lo odiaban los askenazíes, altera toda la referencia a ella y sus puntos de vista. Después hay una obra famosísima de él que se llama, me gusta además el título, que se llama La Guía de los Perplejos. Y bueno, ahí lo que pasa es que está todo su pensamiento filosófico y reposa en la escuela peripatética. Bueno, las ideas influyen, como os he dicho, Santo Tomás de Aquino y las universidades escolásticas, que París era una de ellas. Después, ahora os voy a hablar del hallazgo, porque en realidad he hecho como una entrada de 15 minutos, que es de José Martínez Delgado, que es el catedrático, que ahora mismo hay como varios archivos judíos y uno de ellos está en Cambridge, que es donde está este señor que está investigando. Le han permitido un compañero, que no me acuerdo cómo se llama, Joshua Ben no sé qué, allí en Cambridge, le ha permitido que se vaya, se ha ido como una especie de beca y tal, y se ha ido a repasar los textos, porque Maimónides escribe en árabe, pero en hebreo, pero no sé, un lío. Escribe como tres cosas. O sea, la grafía pertenece a una lengua, pero las palabras pertenecen a otra. O sea, que eso lo sabe él y poco más. Entonces lo ha descubierto porque resulta que cuando en esta época se está formando el español, ¿no? Una especie de pidgin, porque los primeros textos que hay en castellano, bueno, por supuesto está el Cantar medio difícil, pero eso ya está más formado de la lengua, ¿no? Los primeros textos que hay son las sharsha, muasharsha, que son textos donde hay una especie de pidgin, o sea, se mezcla el árabe, entonces son, por ejemplo, o sea, el hebreo y una especie de lengua romance que es lo que es el protoespañol, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces dicen, ay, Habibi, cuánto te echo de menos, ay, querido. Entonces hay una en hebreo, hay otra en inglés, etcétera, o en inglés, castellano, pero en español. Este catedrático lo que estará haciendo un análisis filológico totalmente, pero él, cuando ha descubierto estos textos, que sabía que era de Maimónides, pues ha llamado a un jefe de departamento que hay en Tel Aviv para decirle, y este le ha dicho, sí, Maimónides. Entonces se ha puesto en contacto con jefes de departamento de toda España, que son amigos suyos, y para preguntarles cosas, diferentes cosas, y todo, eso me ha encantado, todos han contribuido de forma generosa. Él eso lo cuenta, yo lo he borrado aquí porque no quiero estar contando raíces, etimología, etcétera, etcétera, pero yo digo, qué bien, porque se han puesto todos felicísimos. Bueno, ahora lo cuento. José Martínez Delgado es catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de Granada, de la UGR, Universidad de Granada, y ha hallado por casualidad, así lo dice él, porque lo llamaron para ver estos textos, él ha ido, y viendo estos textos ha encontrado un glosario de términos relacionados con los colores, los alimentos, porque él genera como patrones dentro de lo que es el mundo judío, ¿no? De gradaciones descendentes, ¿no? Pues se prefiere el blanco al negro, ¿no? Y entre medio los colores básicos. Él habla en estos, que lo he puesto en el blog, de colores, de alimentos básicos, de herbáceos, escrito por el filósofo y médico cordobés de la segunda mitad del siglo XII. Bueno, y habla de la importancia de este glosario es que tiene anotaciones judío-romances escritas por el propio Maimónides a mano, que habitualmente, iba a decir con bolígrafo, habitualmente escribía sus textos en árabe, y es la primera vez que se encuentra un texto de este autor escrito totalmente en esta lengua. Este investigador de la Universidad de Granada ha hallado en la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Lo que pasa es que, claro, han dicho, la Universidad de Cambridge ha encontrado
un texto de Maimónides, no. El investigador español, unido a diferentes jefes de departamento de lenguas semíticas de toda España, han desentrañado un texto en 0,0. Bueno, que está en la Universidad de Cambridge. Bueno, es un texto inédito hasta la fecha que se ha atribuido al médico cordobés Maimónides. La importancia de este hallazgo realizado de manera casi totalmente casual, yo no creo que sea tan casual, porque si te dan una beca y te ponen a repasar un archivo, pues en fin. Pero bueno, sí, podría no haberlo encontrado, una contingencia, ¿no? Durante una revisión de materiales lexicográficos de origen andalusí, es que es la primera vez que se encuentra un texto de este autor escrito en lengua romance, que además de judeo-árabe. O sea, que hay una mezcla ahí que no es ni normal. Bueno, José Martínez Delgado está felicísimo, está feliz como una perdiz, que es catedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, se encuentra realizando una estancia en Cambridge, una investigación. Es que él lo explica, hay como 3 archivos en el mundo, 3 archivos muy antiguos con textos de todo tipo. Iba a decir bodas, bautizos, comuniones, no, pero sí que hay bodas, tal. Todo donde se mencione el nombre de Dios no se tira a la basura. Ya me diré. Y en el caso, este es un archivo del Cairo, que resulta que como en el Cairo no hay humedad como nosotros, yo he visto cosas que de la época de los egipcios, de hace 3000 años, y yo decía, ¿cómo puede estar el aire libre y no estropearse el color? Y dice, bueno, porque aquí no hay humedad, está usted en el desierto. Y digo, lleva razón. Es que, claro, lo que estropea muchísimo es la humedad. Bueno, él estaba revisando un material lexicográfico de origen andalusí de la Guinizá del Cairo, de la conexión, como os he dicho, que hay 3 colecciones, Taylor Shatter, de dicha biblioteca para un nuevo proyecto sobre esta comunidad judía del Cairo medieval. Y entonces llamó la atención la grafía claramente andalusí del fragmento TSNS como es 163, tengo que leerlo con punto 57. Eso es como la matrícula. Una Genizá, que es lo que se estaba contando antes, es un depósito que tiene la sinagoga dedicado a almacenar manuscritos deteriorados u obsoletos que se trata de conservarlos. No se trata tanto de conservarlos, sino que al evitar que un texto que contenga el nombre divino reciba un trato vejatorio, o sea, la basura. Bueno, en el siglo XIX, ¡ay, qué calor! En el Cairo se descubre una Genizá, un archivo de estos que tenía papelazo, con gran cantidad de manuscritos olvidados que se habían conservado estupendamente gracias a las condiciones climatológicas de Egipto, como os he dicho. En la sinagoga del Cairo, que siempre que me acuerdo de ella me entra... Bueno, eso lo explica el investigador de Granada. Dice, este depósito es nuestra cantera principal donde obtener materia de fecha. Estamos hablando de hace casi 1000 años, ¿eh? De casi no, de 1000 años. Este depósito es nuestra cantera principal donde obtener material de fechas bastante tempranas. En mi caso, me ocupo tanto de los textos de contenido lingüístico como de los textos andalusí. En la actualidad sus materiales están dispersos por el mundo, pero las 3 grandes contenedores son la Universidad de Cambridge, que es la colección Taylor Shaker, la Biblioteca Nacional de San Petersburgo, que tiene la colección Firkovic, y la Biblioteca de Jewish Theological Seminary of America, la colección ENA, entre otras. Hay 3 grandes colecciones. Al analizar un fragmento, esto está contando el que se la ha encontrado, que es el jefe de departamento de lengua semítica de Granada. Dice, al analizar un fragmento de la Kenizá de la Universidad de Cambridge, de alguna manera su grafía me resultaba familiar. Y tras consultar con mi colega Amir Ashur de la Universidad de Tel Aviv de Israel, ambos concluimos que el glosario es una nueva muestra autógrafa de Maimónides. Amir Ashur se ha encargado de demostrar la autoría de Maimónides, contrastando esta copia con otras cosas autógrafas para ver que coincidían las grafías bien conocidas que se conservan en la misma colección. ¡Qué maravilla! Lo importante de este glosario judeo-árabe autógrafo es que tiene glosas judeo-romance que ambos investigadores, claro, eso lo tiene que entender un español, que sabe un montón de hebreo y un montón de árabe, un montón de español. Datan claramente de la segunda mitad del siglo XII, añadiendo nuevas muestras muy tempranas de estudio de este grupo de lenguas.
dice el investigador, dice, la complejidad de las glosas y mi certeza de que fueran autógrafas de Maimónides me llevaron a pedir a mi colega Alberto Mortaner, fruto de la Universidad de Zaragoza, que se encargase de su análisis, que fue revisado además por Javier Rodríguez, llamó a todos los compis, por Javier Rodríguez Molina, es que el rigor, investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Aunque no conocemos textos de Maimónides ni otros a los que pudiese tener acceso sobre los colores, nuestra propuesta no pasa de una conjetura, pero creemos que la interpretación de esta lista podría ser la siguiente. Los colores básicos y antónimos son blanco y negro. Los colores primarios son azul, rojo, verde y amarillo. Los colores derivados son el vinoso. El vinoso. Bueno, lo primero a tener en cuenta es que cuando Maimónides redacta estas listas entre el año 1168, cuando llega a Egipto, y el 1204, que es el año de su muerte, el romance andalusí se halla ya en vía de extinción, que culmina en el siglo XIII. Dice, aunque hay un abundante número de voces en esta lista que pertenecen con seguridad al romance andalusí y otro casi igual que podría hacerlo, pero hay numerosos elementos que se resisten a esta explicación. Por ejemplo, la presencia de rasgos italianos o italianizantes, sobre todo en la forma femenina de los plurales a, e, o, y es verdad, el i italiano, italiani es plural, podría hacer pensar en un informante bilingüe siciliano. Bueno, sabemos que en esta época lo que pasa a finales del siglo XII y comienzo del XIII hay un antisemitismo muy grande y llegan a Egipto oleadas de judíos, de grupos de judíos, porque en Egipto los fatimí permiten la estancia allí de judíos sin problema. Entonces llegan grupos que provienen de Europa, de la Europa cristiana, encabezados por rabinos. Entonces Maimónides ya había mantenido previamente correspondencia con algunos de ellos en hebreo, mientras estaban en la provincia, porque de Almería por lo visto se va a la provincia y luego a Fez, gracias a la presencia de mercaderes egipcios de la zona. Muchos de estos inmigrantes, especialmente los rabinos, se establecieron en Alejandría, cuna del saber siempre. Algunos de ellos llegaron incluso, es que era un puerto mediterráneo con muchísima actividad, algunos de ellos incluso llegaron a ser nombrados jueces de las comunidades judías, pero lógicamente los recién llegados no sabían árabe, no conocían el árabe, al menos durante los primeros años que llegaron a Egipto, y la correspondencia que se mantuvo con ellos y conservamos en la Guinisa, en ese archivo, están redactados en hebreo. Dice, pese a todo, resulta imposible pronunciarse de manera taxativa, al menos con la información actualmente disponible, sobre el enigmático origen de los glosemas romances anotados por Maimónides en estas 4 listas. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana.